Hace unos 32 años estoy trabajando con pequeños, con adolescentes, con adultos en educación. Y siempre me ha llamado la atención el que qué más hacemos los adultos para lograr que nuestros muchachos, nuestros estudiantes de la escuela media, de la escuela primaria, encuentren eso que los apasiona, encuentren eso que los hace diferentes, que los hace cada mañana levantarse para querer ir a su aula de clase. Afortunadamente hay un cambio importante en los paradigmas de educación. En Colombia, en el año 19 se recompone un decreto de ley que es el 1421 que habla sobre la educación inclusiva. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas que nacen de la curiosidad y del amor que tengo por la educación. Hace unos 3 años asistí en México a unos talleres del Bachillerato Internacional y un hombre educador, inspirador, Alfonso García Williams, me compartía todo su trabajo, primero como padre, que requería hacer inclusión en su familia, pero también como educador. Y desde ese entonces he querido seguir explorando y hoy este término de diversidad, equidad e inclusión no son una opción. En nuestro país está comenzando esos primeros pinos y no estamos hablando solamente de diversidad desde una postura de género, pero ojalá que pudiéramos adentrarnos como lo que tenemos en esta imagen. Todos estos son diferentes, ¿verdad? Estos cuatro seres amorosos que a lo mejor muchos tenemos en casa son diferentes, pero son esos que amamos. La diversidad va a tener mucho que ver con eso que yo pienso frente a lo que es el otro. Y en el caso de la educación, y un poco pensando en el tema de esta maravillosa invitación que gracias al universo y a la generosidad del doctor Santiago Avilés hoy me permitió compartir, está centrada en la educación, está centrada en eso que debemos hoy conocer. La diversidad está aquí, la diversidad está en cada una de las personas que asisten a esta charla. No es solamente pensar en diversidad porque hay una situación de género, pero también hay alguien que habla diferente, también hay alguien que piensa diferente, que le gusta una comida diferente. Entonces, es importante que todos nosotros adultos, que de alguna manera trabajamos en educación, y si no trabajamos en educación, tenemos una familia, y si no tenemos una familia propia, trabajamos con un grupo de compañeros y allí esos conceptos de diversidad, equidad e inclusión están ahí. Se ha transformado, por supuesto, porque hoy en día hace parte de lo que debemos pensar. ¿Cómo yo hago que este niño que le encanta la música, pero que no es tan bueno en matemáticas, lo logre, se apasione? ¿Cómo yo puedo contribuir desde mi rol como maestro, como directivo, como padre de familia, para que todos los que no, de pronto ni tocan música ni son buenos, pues encuentren eso que algún día los va a mover? La educación hoy no es solamente pararme enfrente de mi grupo de estudiantes o de estudiantes universitarios o de pequeños de preescolar y sencillamente dar una cátedra. Cuando yo tomo en cuenta realmente lo que implica incluir, lo que implica atender la diversidad, estoy teniendo unos espacios enriquecedores, unos espacios significativos. ¿Cómo lograr una educación más inclusiva? ¿Cómo yo tengo en cuenta esas diferencias? Sencillamente es iniciando un poco con la concientización personal como el líder de un grupo de niños y de niñas, de adolescentes o de universitarios, o como el líder de una empresa, o como el doctor que recibe un montón de pacientes en su consultorio, que hay unos componentes importantes dentro de esos conceptos de diversidad, equidad e inclusión. Y aunque haya comenzado en esta charla diciendo que tiene que ver con educación, claro que tiene que ver con educación, pero hay tres momentos en los que deberíamos reflexionar. Hay un componente filosófico, hay un componente psicológico y hay un componente pedagógico de la diversidad, de la equidad y la inclusión. En la diversidad, pues esto desde un componente filosófico, vamos a hablar de todos estos enfoques de la psicología positiva, de una psicología centrada en el ser humano, en donde el ser humano es muy importante. Cuando yo llego aquí a un grupo de maravillosos seres humanos que están tomando su tiempo para escuchar esta charla, pero cuando llego a mi aula de clase o cuando estoy en mi empresa o cuando yo estoy en mi consultorio, lo que yo tengo frente a mí son seres humanos, seres humanos que también tienen dentro de sí una carga importante, unas características importantes. Desde lo pedagógico, ser capaces de incluir la diversidad, la equidad y la inclusión implica
que yo piense mucho en ese estudiante que construye conocimiento. Yo no tengo niños y niñas que llegan a las aulas de clase sin saber nada. Y entonces yo, dueño del poder, maestro, soy quien transforma esas mentes, ¿no? Los niños, los muchachos de hoy en día son seres sociales, seres que vienen de una familia, seres que vienen de la experiencia a lo mejor más importante que la mía en el manejo de la tecnología. Seres más valiosos porque saben interpretar un instrumento que seguramente yo no he tenido la experiencia de hacerlo. Por eso, desde una postura pedagógica, hay un concepto que se ha manejado mucho en educación y es el constructivismo. Pero es muy fácil comenzar en nuestras escuelas o en nuestros entornos educativos a hablar de constructivismo o de diferenciación o también de conceptos como el bilingüismo, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo realmente yo hago que mi estudiante se apasione por lo que quiere hacer y yo como maestro lograr transformar eso y hacer que mi niño o mi niña, mi compañero de trabajo, mi paciente encuentre posibilidades dentro de lo que yo le ofrezco como educador? Estos momentos que podemos pensar, sobre los que podemos pensar en la equidad y la inclusión, pues lo único que me van a permitir es encontrar la posibilidad de tener una educación inclusiva. Esos tres elementos, lo único que me van a ayudar a construir la diversidad, la equidad y la inclusión, es eso, una educación mucho más amplia. La posibilidad que mis aulas de clase sean espacios de creación, espacios significativos. Sí, sé que para quienes estamos trabajando con grupos humanos en las universidades, en los jardines infantiles, en los colegios, uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo lo hago? Porque hoy yo tengo estudiantes diferentes, estudiantes que hoy el conocimiento está en una básicamente consulta de San Google. Entonces yo, maestro, necesito encontrar eso que me permita ayudar a mis muchachos, a mis niñas, a mis pequeños, a mis compañeros de trabajo a encontrarse reflejados en las experiencias de aprendizaje que yo le propongo. Creo que como seres humanos podemos realmente ser inclusivos. Si ustedes ven estos tres animalitos, hay dos de ellos que tienen una gorrita hecha de bombitas, ¿no? De globos, pero hay uno que no. Yo no la puedo tener porque pues soy un puercoespín, la bombita se reventaría. ¿Qué tal si buscamos en nuestras vidas, en esos que son diferentes a mí, en los que pareciera que no tuvieran la posibilidad de aprender? ¿Por qué no? ¿Cómo podría ayudarlos? ¿Cómo podría cambiar ese entorno para que también pueda divertirse? Y creo que se pueden encontrar maneras. Estos dos amigos que reflejan lo que serían los padres de familia, lo que serían los educadores, pues encontraron una manera sencilla. A lo mejor a ustedes y a mí no se nos ocurrió que un pequeño pedazo de hilo podría atarse a una de sus puntitas y permitirle a él también divertirse, como lo han hecho sus amigos. No es que en el aula de clase yo tenga niños difíciles, no es que en mi casa tenga hijos difíciles, no es que tenga compañeros difíciles, es que cómo hago, cómo permito, cómo busco, cómo soy creativo y logro que mis palabras y mis acciones lo incluyan. Porque incluir no es solamente dejar entrar, incluir es dejar entrar y dejar disfrutar y dejar gozar. Por eso estoy uniendo la diversidad y la inclusión, porque no pueden ir la una sin la otra. Hay también una necesidad importante, demandante de que hago más. Cuando nosotros estamos frente a un grupo humano, y vuelvo a repetir, no solamente desde el campo educativo, pero desde muchos de los espacios en los que yo me desenvuelvo, en la empresa, aquí en la universidad, en el médico cuando asisto, ¿qué hago más? ¿Qué hago? Es que yo no puedo hacer nada, sencillamente no, yo ya no puedo hacer más. Pero resulta que yo también puedo encontrar ese hilo que eleve mi bomba, solamente tengo que quererlo. Como maestro, tengo que realmente amar lo que hago para que yo logre entregarle a mis estudiantes algo diferente. No se trata de saltar o de brincar como si estuviéramos en un circo, pero divertirnos para que con la única intención que ese estudiante, esa persona que entra a mi consultorio, ese cliente que tengo cuando va a mi almacén, esa persona que escucha mi conversación, pues de alguna manera vea, oiga, sí, claro que es posible. ¿Qué hago más? Tengo que pensar, soy capaz. Inclusive siento que buscar una idea que sea diferente también me empodera a mí. No solamente a tener que repetir un texto o a tener que repetir un manual o a seguir el programa o a seguir el manual que me dieron para que este aparato funcione. Es que también le da oxígeno a mi día porque me hace sentir y me hace hacer muchas cosas de manera diferente. La unicidad, la variabilidad, la diversidad, la igualdad y la equidad. Miren la diferencia que hay. Todos son bebés, son unos bebés hermosos, tienen diferente piel, pero son bebés, ¿verdad? Estas personas tienen un vestido diferente,
pero se visten, queda bien, no importa su tamaño, si son altos, si son bajos, si son gorditos, pero todos tenemos colores. Los seres humanos, si nosotros nos dedicamos a encontrar esa huella que cada uno podemos dejar en el otro, nos vamos a dar cuenta que compartimos temas comunes, que compartimos sueños comunes. Y si nuestros sueños no son iguales que los del el de al lado, lo que estamos haciendo es entender que hay sueños, pero que estamos aquí, es real. La diversidad, la equidad y la inclusión son reales, no son hoy una palabra de moda. Hay muchos espacios que se han generado en Latinoamérica. Hay un área solamente dedicada a la diversidad y a la equidad y la inclusión en las instituciones educativas, en un programa enorme que se generó en los Estados Unidos, pero que también en nuestro país, en Colombia, se está realmente insistiendo a las instituciones educativas para que estos espacios de inclusión no sean una opción. El colegio, la escuela, la universidad tiene el deber de ayudar a cada una de esas personas que entran para que puedan encontrar ese elemento que les es diferente, que les es fácil. Esta es, yo creo que una posibilidad enorme. Nosotros deberíamos construir para todos, pero también fíjense que yo puedo hacer algo diferente. Cuando tengo a estos dos grupos de niños, a los tres, hay un partido que quieren ver, la equidad significaría que yo puedo permitir a los tres que se paren en un banquito y vean el partido. Pero esa es la igualdad porque todos tienen el derecho. La equidad es que los niños puedan ver el partido, y entonces yo tengo que colocarle al más chiquito un banco más grande. Trasladémoslos a la vida. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer diferente para que le demos espacio, le demos cabida a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes, a nuestros estudiantes de universidad? A lo mejor no son tan duros pues en la biología, pero son excelentes cuando tocan guitarra o son excelentes cuando leen un poema. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es a lo mejor quitar esa barrera para ver el partido y pensar en todos, ¿no? Y si yo coloco una malla en vez de la barrera, muy seguramente estoy construyendo para todos. Algunas ideas importantes y esta vez devolvámonos a la educación y conectemos el tema de esta maravillosa charla que es la compasión, y al final del camino estaríamos haciendo algo diferente, estaríamos trayendo a nuestros seres humanos aquí a un espacio donde él tenga lugar. Tenemos que buscar entornos diversos, proveer a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, a los niños de preescolar. Esta anterior presentación fue absolutamente hermosa, inspiradora en el poder de la lectura. Y no es una sola lectura, usted vio que colocaron libros diversos, porque a cada niño le va a gustar algo diferente. Las fuentes de información no necesitan hoy que la educación solo se case con un texto español o uno de sociales o uno de matemáticas. Los recursos variados van a permitir que nosotros tengamos diversas posibilidades. Por eso hoy hay bases de datos, accesos a material electrónico que ayudaría muchísimo a diversificar esas experiencias de aprendizaje. Tenemos que ser capaces de respetar las diferencias, porque como yo les digo, ustedes estamos aquí sentados con alguien que está al lado. Yo les pedí al inicio que le diéramos un abrazo al de la derecha, a la izquierda. Yo no sé si nos conocemos, pero eso es lo que vamos a encontrar en la vida. Cuando vamos en el transporte público, cuando entramos a un banco, cuando vamos a un restaurante, pues la gente no es más fea que yo, sencillamente es diferente. Yo ya sé, yo de por sí ya soy feo, pero el de al lado solamente es diferente. Y si pudiéramos entender eso, tal vez evitaríamos dificultades o de pronto malos ratos, porque, como se los digo, los conceptos de diversidad, equidad e inclusión son de la vida, no son solamente del ámbito de la educación. Tenemos que aprender en nuestra vida, es una sugerencia amorosa y respetuosa, a celebrar la diferencia. Qué bueno que yo me encuentre con un compañero de trabajo que no piensa como yo, pero que tiene una idea diferente, disruptiva, una idea que lo que va a hacer es hacer que se crezca la mía. Mucho más en el aula de clase. Yo, maestro, insisto, hoy encontraba una alumna que hace 20 años fue mía, hoy fue mi estudiante en el bachillerato y hoy es una psicóloga. Y qué orgullo sentirla feliz, qué orgullo sentir que eso que algún día sembramos va a florecer y florecerán con todas las personas con que nosotros nos encontremos. Es muy importante que hoy seamos responsables de lo que hacemos con nuestros muchachos, con esta juventud, con los muchachos que entran a la media, a primaria, los que van a la universidad, porque son esos seres humanos que van a liderar lo que pasa en nuestro país y en nuestro mundo. Hay para todos la necesidad de retomar lo que dicen los derechos humanos. La tolerancia, la inclusión deberían ser un objeto rotundo, un objeto claro, presentes en los programas educativos.
porque cada uno de nosotros, nuestros niños, vuelvo a decir, nuestros amigos, nuestros hijos en la casa, tienen maneras de aprender diferente. Por eso es que inicialmente hablábamos de diferenciación, porque diferenciar en el aula de clase de cualquier edad, preescolar, primaria, universidad, pues nos toma tiempo, pero lo que hace es que sí estamos respetando esos canales de percepción que tienen nuestros estudiantes. Algunos son auditivos, algunos son kinéticos, algunos otros son visuales, algunos necesitan más movimiento y ojalá que pudiéramos en esos espacios donde estamos con personas lograr imprimir ese sello, ese cambio con el que nosotros podríamos aportar al crecimiento del ser humano. Y solo quiero dejarlos con, aunque creo que no se lee muy bien, pero básicamente esta niña le está diciendo a su profesor, oiga, profe, acuérdese que soy una niña que aprende así, asá, que le gusta, que entiende una... Todo esto pasa en la realidad. Quienes puedan leerla, quienes puedan leer el texto, solamente quédense en el corazón con el poder, con la delicia que sería en nuestra vida incorporar los elementos de la equidad, de la diversidad y de la inclusión. Muchas gracias.